En 1966, el legendario francotirador estadounidense Carlos Hathcock, conocido como Long Trang o Pluma Blanca por sus enemigos del Vietcong, estaba en busca de un francotirador apodado Apache. Este apodo se debía a las horribles torturas que este siniestro personaje infligió a los soldados y marines estadounidenses capturados, dejándolos desangrarse durante los interrogatorios. Se dice que cortaba los párpados, arrancaba partes de la carne y las uñas de sus víctimas. El sargento Hathcock y su observador, el capitán John Burke, habían visto los restos de uno de estos desafortunados hombres y se comprometieron a poner fin al que implantaba este francotirador. Cerca de la colina 55, en la zona desmilitarizada que separa Vietnam del norte y del sur, Hathcock puso fin a esta situación. Mató a la mujer con un disparo. Sí, el Apache era una mujer, y había miles y miles de ellas luchando con el Vietcong, una fuerza guerrillera comunista que plagó a los estadounidenses en Vietnam hasta el final de su participación militar. Hoy os traemos los horribles y múltiples papeles desconocidos que las mujeres realizaron en la guerra de Vietnam. El camino de Ho Chi Minh. En 1954, después de la batalla de Dien Bien Phu, Vietnam se dividió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, dando paso a la participación de Estados Unidos en la guerra para evitar que los comunistas tomaran el control de Vietnam del Sur. A medida que la implicación militar de Estados Unidos aumentaba, muchas mujeres del Vietcong se hicieron responsables de construir infraestructuras y transportar suministros a través del Ho Chi Minh Trail, un laberinto de rutas. Eran jóvenes dedicadas a la causa comunista y a la unidad de su país. Por desgracia, la mayoría de bajas también pertenecían al género femenino a causa de los atroces bombardeos que hubieron. El caso de Vo Thi Tang, una de las mujeres más famosas del Vietcong durante la guerra, fue detenida por un intento fallido de asesinato de un presunto espía survietnamita. Por culpa de esto, fue sentenciada a 20 años de prisión. Mientras era conducida desde la sala del tribunal a una vida probablemente desgraciada, sorprendió a todos sonriendo a la cámara. Tras preguntar al tribunal si el gobierno duraría lo suficiente como para encarcelarla durante 20 años, Vo Thi Tang mantuvo su sonrisa. Afortunadamente, su liberación llegó antes de lo esperado, gracias a los acuerdos de paz de París en 1973. Su gesto unánime pasó a conocerse popularmente como la sonrisa de la victoria, y sirvió de símbolo para las vietnamitas que lucharon durante la guerra. Un año antes de la caída de Vietnam del Sur, Vo Thi Tang era una heroína nacional en Vietnam y ocupó muchos cargos importantes en el gobierno hasta que se jubiló en 2007. No te puedes ir sin conocer este papel. Hanoi Hannah. Durante la guerra de Vietnam, los norvietnamitas emplearon a Trinh Thi Ngo, conocida como Hanoi Hannah, por ser una de las mujeres más importantes del país. Aunque no luchase en el campo de batalla, se encargó de hacerlo psicológicamente. De pequeña, aprendió inglés porque quería entender sus películas favoritas, y eso le sirvió para cuando creció la implicación americana, ya que se encargó de difundir a través de la radio propaganda comunista mensajes para desmoralizar a los soldados. Solía llevar a cabo 3 emisiones diarias, en las cuales trataba de desmoralizar a la tropa infundiéndoles miedo, leyendo siempre las listas de soldados que habían caído en combate o habían sido hechos prisioneros. Trataba de persuadirlos de que su participación en la guerra era injusta e inmoral, y de que su gobierno les mentía sobre los avances de la guerra, invitándoles a rendirse. A veces incluía canciones estadounidenses antiguerra, tratando de contagiar nostalgia y tristeza. Su papel fue todo un éxito. Incluso muchos estadounidenses le enviaban cartas de ayuda o cuestionando la vida en Vietnam y la guerra. Atento porque aún queda lo mejor. El escuadrón Río de Perfume. Las hermanas Río de Perfume fueron fuente de inspiración para las mujeres del Vietcong y son celebradas en Vietnam hasta el día de hoy. Este escuadrón, formado por 11 mujeres, operaban en el área de la ciudad imperial de Hue antes de la ofensiva del Tet de enero de 1968, una derrota militar vietnamita, pero una victoria política que hizo que estas mujeres pudieran actuar bajo sus narices y revelar información importante a sus aliados. A medida que la guerra avanzaba, empezaron a ayudar a los heridos y a llevarlos a los centros de enfermería, y directamente también cogieron las armas y participaron en los conflictos bélicos. Por desgracia, 4 de ellas murieron en la batalla de Hue, y 2 más en el transcurso de la guerra, dejando vivas a las 5 integrantes hasta el día de hoy. Pero tal vez era mejor eso que ser capturadas como otras mujeres, ya que podían ser torturadas y probablemente asesinadas después, y muchas de ellas soportaron no solo palizas, sino también otros tipos de castigos.
Cientos de ellas fueron encarceladas en una infame prisión francesa en Condado, conocida como las Jaulas del Tigre, por las condiciones increíblemente estrechas y primitivas. Damas de la noche. Un triste aspecto de la guerra es que fuerza a las personas a situaciones y acciones que normalmente no tomarían en tiempos de paz. Uno de esos lamentables casos son los servicios nocturnos, y el periodo de la guerra de Vietnam fue notorio por ello. Con cientos de miles de americanos bien pagados ingresando al país, muchas mujeres survietnamitas se vieron obligadas por su situación económica o personal a convertirse en damas de la noche. Lo triste es que los generales estadounidenses alentaron esta práctica, ya que se consideraba una forma de mantener a sus soldados felices, a pesar de que causó un gran brote de enfermedades sexuales y proporcionó información sin saberlo a las mujeres agentes del Vietcong que voluntariamente se acostaban con ellos. Desgraciadamente, muchas de estas mujeres habían perdido a sus padres o a miembros de su familia y no tenían otra forma de ganar dinero. La chica del napalm. La guerra de Vietnam ha sido considerada a menudo como la primera guerra realmente publicitada. En contraste con la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los noticiarios, fotos y reportajes de noticias fueron fuertemente censurados, sobre todo por la creencia de que si la gente veía lo que realmente estaba sucediendo, se negarían a ir a la guerra, entre otras razones. Hubo muy pocas restricciones como esa durante la guerra de Vietnam, y dos fotografías cambiaron la forma en que muchos estadounidenses veían y sentían acerca de la guerra. La primera fue una por parte de los aliados del sur, donde se ve a un hombre sospechoso a punto de ser ejecutado durante la ofensiva del Tet en 1968. La otra fue a Kim Phuc Phan, conocida durante años como la niña del napalm, por la foto en la que aparecía durante el bombardeo de una aldea de Trang Bang en 1972. Sobrevivió milagrosamente al ataque y actualmente vive en Canadá. Las fuerzas survietnamitas, equipadas por los americanos, lanzaron el napalm, una jalea inflamable diseñada para quemar todo lo que tocara y succionar el aire de la zona. Phuc fue una de las afectadas por el producto químico y corrió más allá de Nick Ut, el fotógrafo de Vietnam del Sur que capturó su foto. En cuestión de días, la foto se encontraba en los periódicos de todo el mundo y causó que muchos estadounidenses se preguntaran por qué estaban aliados con los vietnamitas del sur y cómo podían cometer una atrocidad como esa. La foto de Ut provocó una protesta masiva en todo el mundo y aumentó el apoyo al movimiento antiguerra. Enfermeras americanas. Había muchos tipos de enfermeras, pero la mayoría de las que se ofrecieron voluntarias para el servicio sirvieron principalmente como enfermeras quirúrgicas, con otras funciones según fuera necesario, en un esfuerzo por salvar vidas en medio del conflicto. Estas valientes mujeres trabajaron incansablemente para atender a los heridos y brindarles la mejor atención posible. A pesar de su dedicación y experiencia, también tuvieron que soportar muchas dificultades. Desde la cima de la cadena de mando hasta la base, el machismo estaba presente. A menudo, enfermeras expertas, algunas de las cuales habían servido en Corea e incluso en la Segunda Guerra Mundial, sabían mucho más sobre heridas de combate que los jóvenes médicos, pero sus conocimientos y habilidades a menudo eran ignorados y menospreciados. Además, surgían constantemente preguntas invasivas y ofensivas sobre sus preferencias, ya que muchos soldados creían erróneamente que las mujeres que servían en las Fuerzas Armadas eran homosexuales. Estos prejuicios y estigmas eran una carga adicional que las enfermeras debían soportar mientras cumplían con su deber y brindaban atención médica a los heridos. Las enfermeras también sufrieron trastorno de estrés postraumático durante la guerra. Presenciaban cuerpos mutilados y muertos a diario, y estaban expuestas directamente al peligro. 8 enfermeras militares y 59 mujeres civiles, en su mayoría enfermeras y periodistas estadounidenses, perdieron la vida durante la guerra. Si te gustan los vídeos de guerra, no puedes perderte El enemigo inhumano de la Segunda Guerra Mundial, te sorprenderá. No olvides dejar tu like y suscribirte.